Nosotros continuamos y lo hacemos con el doctor y arqueólogo de la Mezquita Catedral, Raimundo Ortiz, que ya está con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar y por venir, porque ayer tuvo lugar una conferencia interesantísima en Bodegas Campos, titulada Investigaciones arqueológicas actuales en la Mezquita Catedral. Eres un arqueólogo que trabaja día a día en este monumento tan importante que tenemos en nuestra Córdoba. ¿Y quién mejor que una persona como tú para poder hablar de los últimos trabajos que se están realizando en este edificio? ¿En qué consistió, muy brevemente, la conferencia de ayer? Bueno, ayer lo que expusimos ante aproximadamente unas 150 personas de los visitantes que hubo para escuchar la ponencia, pues lo que intentamos fue transmitir cuáles son las líneas de investigación y los trabajos que vamos desarrollando a diario en el conjunto monumental. Como arqueólogos no somos, bueno, yo no soy el único miembro del equipo, sino que somos varios. También la universidad, el Departamento de Arqueología participa en las investigaciones. Y lo que intenté pues, fue simplemente transmitir pues, los diferentes trabajos que hacemos. No solo nos dedicamos a hacer intervenciones en campo, a hacer excavaciones en el subsuelo, muy escasas, porque es un suelo protegido, bastante excepcional. También hacemos intervenciones en el propio edificio, en lo que se ve, en los muros, en las cubiertas, pero también hacemos trabajos de investigación, no solo de publicaciones e investigaciones sobre lo que excavamos, sino también de búsqueda de documentación antigua en archivos. Y bueno, eso fue aproximadamente lo que fui comentando ayer. ¿Se puede conocer todavía más sobre la Mezquita Catedral? Porque parece que lo sabemos todo, pero ¿puede seguir aportándonos datos todavía más este monumento? Bueno, como te he comentado, el suelo de la mezquita no ha sido muy tocado hasta ahora, o sea, no ha sido muy excavado. Las últimas excavaciones de entidad que se realizaron fueron en los años 30, se prolongaron hasta los primeros años de la década de 1940 y en durante los años 1990 y 2000, pues un arqueólogo, Pedro Marfil, también ha estado intentando pues, localizar restos, elementos arqueológicos en el subsuelo, también en el alzado como he comentado, pero de forma ya muy puntual. O sea, el subsuelo es prácticamente desconocido. Y respecto al alzado, pues la Mezquita Catedral hasta ahora ha sido analizada fundamentalmente desde el punto de vista de los historiadores del arte y centrados principalmente en lo que es la época islámica del monumento, o sea, lo que sería la mezquita, lo que es la mezquita. Las épocas previas y las épocas posteriores a la propia construcción del edificio son bastante desconocidas. Prácticamente no sabemos nada, por ejemplo, por poner un ejemplo, de qué es lo que pasa entre la última ampliación que se realiza en época de Almanzor a finales del siglo X y la conquista cristiana, que es en 1236. Son unos 250 años de los que apenas tenemos noticias de qué es lo que sucede en el monumento. ¿Y dónde se puede buscar, rascar información para saber qué pasó ahí? Esas búsquedas pues las hacemos poco a poco, conforme se van desarrollando las operaciones de conservación y de mantenimiento en el edificio, pues vamos indagando principalmente en los muros y en los forjados y en las cubiertas de la propia estructura del edificio. Ayer o antes de ayer hemos visto a través de redes sociales, en medios de comunicación, que se ha cambiado una columna del Patio de los Naranjos, del pórtico del Patio de los Naranjos, por otra. Es un acto de conservación del monumento. Yo no sé si ahí los arqueólogos tenéis que ver y si aprovecháis para intentar recabar información. Sí, los arqueólogos también nosotros aprovechamos cualquier momento en el que haya alguna labor de conservación o en este caso de sustitución de un elemento. En este caso lo que se hizo fue sustituir un fuste de una columna y una base que estaban en mal estado, principalmente por el fuste, que presentaba unas grietas y unas oquedades que valoraron los arquitectos que podría sufrir un colapso, o sea, podría partirse el fuste es la parte alargada de la columna, podría partirse y provocar un derrumbe de esa zona del pórtico.
Afortunadamente, pues nosotros asistimos a la intervención. Nosotros, para cualquier intervención de este tipo, las administraciones públicas nos exigen que presentemos unos proyectos para que nos den permiso para la intervención, y afortunadamente pues aparecieron algunos restos interesantes, y uno de ellos pues muy puntual, y fue una moneda entre el fuste y la basa, que está datada en el siglo XVII, y eso pues ya nos indica que en el siglo XVII ese mismo fuste y ese capital pues ya habían sido movidos de ese sitio y habían sido repuestos. Porque en principio el pórtico del Patio de los Naranjos, ¿de cuándo data? El pórtico tal cual lo vemos hoy proviene de principios del siglo XVI. O sea que esa moneda del siglo XVII indica que ahí ya hubo una sustitución. Claro, posteriormente a la conformación actual del pórtico, pues ya hubo labores de mantenimiento. Los trabajos de consolidación, de mantenimiento, de conservación en el edificio han sido permanentes. No podemos entender que un edificio que acabó de construirse en el siglo X, que fue la mezquita, haya llegado a nosotros sin haber sido afectado de alguna manera por estas labores, sobre todo de consolidación. Cuando se retiró la celosía de lo que llamamos segunda puerta para el tránsito de las hermandades en Semana Santa, supongo que ahí también tuvieron que estar pendientes de lo que ocurría con esa, bueno, cuando retiraron esa celosía para poner una puerta, ¿no? ¿Qué encontraron ahí? Bueno, nosotros hicimos una vigilancia para retirar la celosía, que se desmontó y está guardada en los almacenes del Cabildo, y posteriormente pues iniciamos una intervención en el subsuelo para ver la posibilidad de colocar algún tipo de cimiento diferente del que había. Para colocar la celosía en los años 70 pues se hizo una zanja y se vertió cemento, lo cual vimos que había afectado a la secuencia, o sea, a los restos que había inmediatamente por debajo, y había roto parte de uno de los pavimentos originales de la primera mezquita, la que se construye en el siglo VIII. Aprovechamos también, ya que vimos el pavimento, encontramos algunas zonas de inhumación de medievales entre los siglos XIII y XV, de enterramiento, posiblemente de algún personal de mantenimiento de la propia catedral en época bajo medieval, y aprovechando esas fosas que habían destrozado el pavimento original islámico, pues bajamos, aprovechamos esos huecos para bajar y dimos con algunas de las estructuras de los edificios previos a la construcción de esta mezquita. Y ahí viene la pregunta del millón. Se ha hablado mucho, siempre se ha hablado de la Basílica de San Vicente, ahora se está hablando de un complejo episcopal, que bien podría formar parte esa basílica de ese complejo episcopal, pero no que estuviera justo debajo de la mezquita. ¿Qué tenemos sobre la mesa? Bajo la mezquita de Córdoba, ¿qué hay? Pues bajo la mezquita, que sepamos hasta ahora, tenemos varias fases previas de ocupación. Nosotros creemos que la ocupación previa a la construcción de la mezquita puede estar relacionada con un complejo episcopal. Esto del complejo episcopal que sale ahora en los medios de comunicación, que es un complejo episcopal. Hasta ahora se ha mencionado la existencia de la Basílica de San Vicente, que viene derivada de lo que mencionan los textos islámicos. Fuentes árabes, ¿no? Las fuentes árabes, fuentes islámicas, que mencionan la existencia de una iglesia, una canisa, que sería la iglesia de San Vicente. Nosotros creemos que no solo existe allí una iglesia o una basílica, una gran iglesia, una iglesia principal, sino que esta iglesia estaría rodeada, o sea, estaría integrada dentro de un grupo de elementos con mayor número de funciones. Y eso es lo que llamamos complejo episcopal, que lo hay también en otras ciudades de entidad de esa época, como Mérida, Tarragona, Valencia, Barcelona, algunas de ellas conocidas y otras aún desconocidas, o sea, no se han encontrado restos de estas.
Un complejo episcopal es un lugar, un grupo de edificios que muy vinculados con el propio poder del obispo que organizaba la ciudad, pues incorporaba no solo lugares de culto como esta iglesia, sino también centros de representación del poder episcopal, lugares de producción, de almacenamiento, de reunión, en fin, no solo de culto, sino también para llevar prácticamente todos los asuntos del obispo en esa época. En cualquier caso, los restos que sí están visibles dentro del subsuelo de la mezquita catedral ahora mismo, hay autores que indican que pueden pertenecer a algo de ámbito doméstico del siglo IV y otros que indican que puede tener sí o no procedencia cristiana. Es decir, ¿se sabe realmente eso que está visible y que vemos lo que es o no? O sea, ¿por qué nosotros creemos que allí existe un complejo episcopal? O sea, ¿por qué esos restos corresponden a un lugar cercano al culto o próximo al culto cristiano? Bien, los restos que hemos encontrado y que se han encontrado durante toda la época en la que se han realizado intervenciones arqueológicas en el edificio, pues muchos de esos restos pues están vinculados directamente con el culto cristiano y han aparecido en las propias excavaciones, lo cual quiere decir que allí existía algo vinculado con el culto directamente. O sea, existen elementos que se pueden ver allí mismo en el interior del templo. En la parte que denominamos Museo de San Vicente, pues existen piezas arqueológicas que proceden indudablemente de un entorno de culto. Lo que no sabemos exactamente es dónde se situaría ese lugar de culto dentro de lo que hoy es el edificio, en qué lugar del edificio. Respecto a los restos que se pueden ver, las zonas excavadas en los años 30 son bastante más amplias y lo único que se dejó a la vista fue ese mosaico. Hay más mosaicos. La existencia de mosaicos en torno al siglo V o al VII, que es la época en la que nosotros datamos ese complejo episcopal, es bastante extraordinario. O sea, no es normal que aparezcan mosaicos en viviendas, en zonas urbanas, de carácter residencial. No es tampoco insólito que aparezcan, pero sí es verdad que no es normal. Es más propio que aparezcan en zonas ricas de cierta entidad. Si fuera una zona de viviendas, pues sería una zona de bastante entidad, y resulta extraño porque los mosaicos están muy dispersos por toda la superficie que se excavó en los años 30. O sea, aparecen numerosos mosaicos de esa época. Aparte hay mosaicos previos que sí posiblemente estén vinculados con una utilización en torno al siglo III o IV como zona residencial. Pero sí es verdad que a partir del siglo V, por los restos que se han hallado en las excavaciones, sí es verdad que parece que la utilización y la función del lugar torna hacia algo más similar a este complejo episcopal con algunos lugares de culto. Volviendo a lo que nos ha comentado antes de ese suelo primitivo de la mezquita y todo lo que se ha ido poniendo encima, estamos hablando del suelo primitivo de la primera mezquita. ¿De cuántos metros por debajo? No sé si llega a metros, centímetros. Bueno, pues enlazo con lo que te estaba comentando antes. Claro. El pavimento de mosaico que se ve actualmente, que se puede ver bajo rasante, o sea, en el subsuelo, ese mosaico está en torno a los 2 metros, no recuerdo exactamente, pero son algo más de 2 metros. El último pavimento en uso previo a la construcción de la mezquita se encuentra en torno a unos 20 centímetros bajo la rasante actual, entre 20 y 30 centímetros. Eso quiere decir que hubo varias ocupaciones sucesivas de toda la superficie previa a la ocupación islámica, a la conquista islámica. La última superficie de uso, ya te cuento que prácticamente roza con la superficie que pisamos actualmente. ¿De qué época data la superficie actual? Lo que pisamos cuando entramos actualmente a la mezquita catedral es un pavimento de mármol que comenzó a poner un arquitecto que se llamaba Ricardo Velázquez Bosco
a principios del siglo XX. Otro arquitecto que lo sucedió, que fue Félix Hernández, modificó algunas zonas y rebajó en la zona de la mezquita fundacional, la zona próxima a la entrada, lo rebajó para aproximarse a la superficie original del pavimento de la mezquita fundacional, que es la primera mezquita que se construye, que es la de Abderramán I, en el siglo VIII. Y los pavimentos de mármol pues son del siglo XX. ¿Cómo lo hacen para ajustar la altura de la columna? Eso, bueno, a los que no entendemos nos llama la atención que puedan ir subiendo suelos sin... Cuando entráis a visitar el edificio, fijaos que prácticamente todos los pavimentos que se ven hoy quedan por encima de las basas. O sea, las columnas tienen una basa que es el apoyo, donde se coloca el fuste. Los pavimentos deben quedar por debajo de la basa, y los pavimentos actualmente, prácticamente todos, quedan algo elevados con respecto a la... Están hundidas las columnas, claro, ¿no? Las basas están hundidas. Eso indica que los pavimentos que pisamos están algo elevados con respecto a los originales. Y esos pavimentos originales son los que te he comentado que hallamos en la intervención. ¿Hay en algún punto de la mezquita el pavimento original para que se pueda ver y observar? No se pueden, no se pueden ver en ningún punto, porque siempre se dejan conservados cuando aparecen, se protegen y se cubren. Los pavimentos originales eran unos pavimentos de tierra, son muy deleznables y sufrirían mucho si se dejan expuestos, y sobre todo sería muy difícil conservarlos si se pisaran. Bueno, desde la primera mezquita de Abderramán I hasta Almanzor, que pasan ¿cuántos años? ¿200, 300? Pues sí, pasan en torno a unos 200 años. Desde que se empieza a construir la mezquita hasta que tenemos la última ampliación de Almanzor, son unos 200 años. Supongo que también cambiaría el sistema constructivo y el pavimento, ¿no? Ahí también habrá diferencia. Hay cambios en el sistema de cimentación. En la época de Abderramán II, en el siglo IX, se elevan los pavimentos, posiblemente también se eleven las cubiertas, y bueno, cambio en el sistema de cimentación, o sea, cambios ocultos hay bastantes. Lo que sí se mantiene es el mismo sistema de arcos sobre columnas, y esto nos da idea de que durante 200 años se va manteniendo el mismo sistema constructivo, para que el aspecto del edificio pues sea el mismo. O sea, son restauraciones, lo que podríamos llamar restauraciones sucesivas, que son en realidad construcciones que se van anexando una a otra. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Yo me tiraría hablando de la mezquita catedral toda la tarde si hiciera falta, pero nos tenemos que marchar. Raimundo Ortiz, arqueólogo, doctor en arqueología de la mezquita catedral, gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena por esa conferencia, a seguir trabajando, y esta es su casa para que venga a contarnos lo que desee de este gran monumento que tenemos en nuestra Córdoba. Ha sido un placer. No, muchísimas gracias, y tanto yo como el resto de mis compañeros seguro que estaríamos encantados de volver otra vez a contar cosas. Pues nada, les mando un saludo de nuestra parte, de mi parte especialmente, y esta es su casa. Gracias. Venga, gracias.